Comunicación integral. Buenos días, niños, ¿cómo están? Reciban el cordial saludo de su profesor Juan Mendoza. Quiero darles la bienvenida a las clases virtuales y para ello les voy a dar unas cuantas indicaciones. Necesito que presten mucha atención y guarden silencio para que puedan entender y aprender de las clases. Así que, sin nada más que decirles, comencemos. El esquema numérico. En esta mañana vamos a ver qué cosa es el esquema numérico. Vamos por el concepto. Dice que el esquema numérico es un organizador que va a presentar la información jerarquizada de un texto. Quiere decir que la va a presentar en un orden de mayor a menor importancia, por jerarquía. ¿Sí? De mayor a menor importancia. Y va a destacar las ideas principales, también las ideas secundarias. Ahí está la jerarquización, la importancia. Lo va a hacer de forma precisa o concisa. Y vamos a ver algunos tipos de este esquema, del esquema numérico. Acá nos está describiendo a los wayuu o guajiros, que son una cultura aborigen de Colombia y Venezuela, ¿sí? Y nos dice el punto 1, ¿no? La ubicación. La ubicación es el punto 1. Y después vemos el punto 1,1 dentro de la ubicación en la parte norte, desde donde se extienden por el sur con quien limitan, ¿no? En el punto 2 también van a hablar sobre el clima y en el tema del clima van a tener el punto 2,1, las épocas de lluvias, y su clima en épocas de sequía, como segundo punto dentro del clima. Como punto 3 tienen las actividades, ¿no? Las actividades económicas de este pueblo los wayuu o guajiros. El pastoreo, dentro del punto actividades vamos a ver el pastoreo y la horticultura. De esta manera van a armar un esquema de la información acerca de los wayuu, ¿sí? Acá vemos el mismo esquema, pero la numeración es en romanos y también se puede utilizar letras. Números romanos para las ideas principales o los puntos principales y las letras para eh, cada parte de las ideas principales o de los puntos principales. ¿Sí? Entonces tenemos punto 1 y la parte A y la parte B, que sería norte y sur. El punto 2 en romanos con las partes épocas de lluvia A y B, épocas de sequía. Y el punto número 3, las actividades que vendrían a ser A, pastoreo y B, horticultura. Eso es un esquema numérico, ¿correcto? Entonces vamos a repetir. Dice que el esquema numérico, este esquema de aquí, es un organizador. Estamos viendo que está organizando la información, ¿sí? Va a organizar y presentar la información jerarquizada de un texto, ¿no? Entonces, para destacar las ideas principales, ¿no? Las ideas principales en los puntos principales y las ideas secundarias también, de forma concisa o resumida o precisa, ¿sí? Muy bien. Entonces, leemos. El esquema numérico es un organizador que presenta la información jerarquizada de un texto y destaca las ideas principales y secundarias de forma concisa. Muy bien. Continuamos. Leo el siguiente texto. Vamos a ver. Los Juegos Panamericanos son una versión continental de los Juegos Olímpicos. Tienen como objetivo propiciar la unidad entre los pueblos, llevar un mensaje de paz y demostrar la preparación física y atlética de los participantes. Se lleva a cabo cada 4 años. La primera edición fue en 1951, en Buenos Aires, Argentina. Sin embargo, el origen remite a 1932, en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Inspirados por los Juegos Centroamericanos y del Caribe, representantes latinoamericanos en el Comité Olímpico Internacional
con sus siglas COI, propusieron una competencia de todos los países de América. En más de 50 años, los Juegos Panamericanos jamás se dejaron de disputar y pasaron por todo el continente. Desde el norte, como en Winnipeg, Canadá, en 1967 y 1999, hasta el sur, como Mar de Plata, Argentina, en 1995. También visitaron la Ciudad de México, Chicago en Estados Unidos, Cali, Colombia, San Juan, Puerto Rico, Caracas, Venezuela, Indianápolis, Estados Unidos, La Habana, Cuba, Santo Domingo, República Dominicana, Sao Paulo, Brasil en 1963. Su última versión se realizó en Lima, Perú en 1919. Muy bien, entonces nosotros vemos aquí como toda esta información de los Juegos Panamericanos ha sido ordenada en forma concisa, resumida, ¿sí? Jerarquizando o dándole importancia y prioridad a varios puntos. El primer punto es la definición y vemos como punto 1 dentro del punto 1, o sea 1.1, el objetivo de los juegos, ¿sí? Primero vemos en la definición que son una versión continental de los Juegos Olímpicos, ¿no? Y los objetivos. Dice que tiene como objetivo propiciar la unidad entre los pueblos y llevar mensaje de paz. Y también nos dicen en el punto 2, 1.2, cada qué tiempo se realiza, ¿sí? Se realiza, dice acá, se lleva a cabo cada 4 años. Miren que toda esta información la estamos arreglando de forma precisa y concisa, resumida, ¿sí? Muy bien. Después tenemos aquí el punto número 2, que habla acerca de la historia, ¿no? Y aquí viene la historia acerca de la primera edición, ¿no? El origen de los juegos, ¿sí? Entonces, ¿cómo fue que se originó los juegos? ¿Cierto? Dice que se remite en 1932, pero otros dicen que fueron inspirados en los primeros juegos centroamericanos de, eh, del Caribe, ¿no es cierto? También el punto 2.2 habla de los países donde se han realizado los juegos, ¿no? Y aquí tenemos por el norte, en Canadá, en Argentina, en México, en Estados Unidos y Colombia, y toda esa información iría acá. Entonces vemos cómo se organizó todo en un esquema numérico, ¿correcto? Muy bien. Entonces, ya que toda esta información la podemos armar como un esquema numérico para poder hacer nuestro tema, ya podemos preguntarnos de qué trata el texto. Obviamente aquí dice el título de los Juegos Panamericanos, ¿no es cierto? ¿Cómo se ha distribuido el texto en el esquema? Pues de forma numérica, ¿correcto? Muy bien, entonces continuamos. Muy bien, continuando, vamos a ver en esta mañana el artículo. Veamos qué nos dice la definición. Dice que el artículo es una clase de determinante que antecede, o sea que está antes al nombre o sustantivo, ¿no? Que acompaña al sustantivo. Este tiene el mismo género y número del sustantivo al que acompaña. Entonces el artículo, ¿ya? Va a tener el mismo género y número que el sustantivo que va a acompañar. ¿Sí? Se coloca antes del sustantivo. Las clases de artículos son las siguientes. Vamos a ver. Hay un artículo determinado. Dice que este artículo determinado acompaña a los sustantivos que nombra
personas, animales o cosas, ¿sí? Que están, que son conocidas por el hablante o el oyente, ¿no? Entonces, eso es un artículo determinado, ¿sí? Va a acompañar a los sustantivos que nombran a personas o animales o cosas. Y luego tenemos el artículo indeterminado. Este artículo que acompaña a los sustantivos también, que también nombran a las personas, animales o cosas, pero no precisa, ¿no? Sin precisarlas a cada uno, pues no son conocidas por el hablante ni el oyente. Muy bien, vamos a continuar y vamos a ver los ejemplos. Muy bien, vamos a ver entonces sobre el artículo determinado. Y aquí vemos que era la palabra que acompañaba al sustantivo según su género. Si el sustantivo era masculino, el artículo también, ¿sí? Entonces, determinado porque habla de un sustantivo conocido, el árbol, ¿no es cierto? Y un ejemplo de artículo determinado femenino sería la nube, ¿correcto? En singular. Y si vamos a escribirlo en plural, entonces el artículo cambia de el árbol por los árboles, porque el sustantivo está en plural. Y si el sustantivo nube estaría en plural y sería nubes, el artículo también cambiaría por las nubes. ¿Sí? Cambia según el género, si es masculino o femenino, o si es plural o singular. Muy bien, entonces continuamos. Seguimos viendo el artículo y vamos a ver ejemplos de artículo indeterminado. ¿Sí? Entonces era la palabra que acompañaba al sustantivo que no conocíamos. ¿No es cierto? Entonces también va según el género, si es masculino o femenino, el artículo también es masculino o femenino. Cambia según el género. Y si es singular y plural también. Vamos a ver. Para niño, que es un sustantivo, de un sustantivo que no conocemos, se diría un niño, ¿no? Y si es femenino, una niña, ¿correcto? Pero si es plural, entonces no sería un niño, sería unos y también cambia el artículo por plural. Unos niños y en femenino sería unas niñas, ¿correcto? Muy bien. Entonces continuamos. El artículo. Seguimos viendo sobre el artículo. Y nos dice que cuando se unen las palabras a y de con el artículo el, se originan las dos siguientes formas contractas del artículo. ¿Sí? Cuando el artículo es el, pero se le antepone a. Entonces vamos a ver. A más el se forma al. Entonces un ejemplo dice, mamá, voy al cine. Ya no diríamos a el cine, sino al cine. Se formó una contractas en el artículo. ¿Sí? Con a y con d. Vamos a ver con d. D más el sería del. El ejemplo dice así, nosotros venimos del parque. Para no tener que decir o pronunciar o escribir, nosotros venimos de el parque. Entonces se forma unas formas contractas, ¿no? O contracciones. Muy bien. No olvidemos desarrollar las páginas 76 y 77 del libro de actividades. Muy bien. Continuamos. Hasta aquí el video de hoy día. Y es para que ustedes puedan repasar y estudiar los puntos que hemos aprendido. Para ello no se olviden desarrollar el cuestionario en su cuaderno. Y si tienen alguna duda sobre algún punto, pues tienen la opción de volver a ver el video en el punto específico. Y si no, me hacen llegar cualquier consulta a los mensajes en el Classroom y yo se los resolveré en la brevedad posible. Hasta luego.